Amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderlos saludar por este medio y pues esperamos que estén bien todos ustedes. Pues hoy vamos a seguir dándole pues continuidad a nuestro estudio, ¿verdad? Que ya con semanas anteriores hemos ido llevando poco a poco. Y pues damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido, aunque no nos hemos podido ver de aquí para allá, pues ahora sí que rogamos al Señor que ustedes puedan seguir teniendo más alimento espiritual a través de la palabra, a través de estos estudios que estamos haciendo, a través de la iglesia, y que bueno, así como hemos tenido estudios los lunes, también tengamos estudios pues este martes y también el día de mañana pues tendremos estudio. Gracias a Dios porque pues todo esto ha llevado a que pues en medio de toda esta pandemia y todo este asunto del coronavirus, pues nos ha ayudado tal vez a que estemos en casa y que cada uno de nosotros pudiéramos estar instruyendo a nuestra familia a través de la palabra, capacitándonos, estudiando, buscando al Señor con más ahínco, sobre todo en oración, deseosos de que pudiéramos estar siempre en comunión con nuestro Dios. Y bueno, pues en todo esto yo creo que bien vale la pena que podamos aprovecharlo bien y sobre todo leyendo la Escritura, sabiendo que el Señor pues eso es lo que le agrada, ¿verdad? Así que mis hermanos, pues ahí les habíamos enviado el bosquejo hace unos momentos del estudio del día de hoy, que es precisamente 1 Corintios capítulo 10, de los versos 11 al 12. ¿Sí? Así que vamos a iniciar, vamos a dar inicio ahí y quisiera hacer una breve oración, sabiendo que el Señor pues siempre dirige nuestras vidas y sobre todo pues el tiempo que tengamos de lectura de su palabra y de estudio, siempre que su Santo Espíritu guíe nuestras vidas a la reflexión y sobre todo al desafío para poder siempre cumplir con veracidad y sobre todo en obediencia a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder clamar a ti, Señor, poder encomendarnos directamente a tu persona, sabiendo que hasta el día de hoy has tenido cuidado de nosotros, de las familias, Señor Dios, de tu iglesia, y rogamos, Padre, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia, Jeruel. Bendícenos, bendito Señor, permite que tu palabra sea expuesta para gloria de tu nombre y para la edificación de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Dios. Pues bien, ahí precisamente ya desde la semana pasada, mis hermanos recordarán ustedes que habíamos llevado el estudio en donde pues habíamos hablado de cómo es que el apóstol Pablo le hablaba a los corintios de escarmentar en cabeza ajena, ¿verdad? Habíamos hablado precisamente de donde Pablo anhelaba que los corintios no cayeran precisamente en esta misma desgracia de morir sin alcanzar precisamente las metas por la incredulidad que habían tenido todos los judíos a lo largo del tiempo en el desierto y sobre todo porque habían sido librados de estar viviendo en Egipto. Pero también vimos posteriormente que el apóstol Pablo hace una lista a partir de los versos 5 al 10, en donde habla de los acontecimientos y de los eventos históricos que sucedieron a consecuencia de la desobediencia de Israel. Y bueno, los habíamos anotado la semana pasada, en donde hablábamos que pues ellos no deberían de perecer, que no debían de codiciar, versos 5 y 6, verso 7, que no debían de ser idólatras, ¿verdad? Verso 7, que no debían de fornicar o caer en cuestiones inmorales, lo que dice el verso 8, y que pues tampoco tentaran a Dios, lo que dice el verso 9, y posteriormente, bueno, en el inciso 6 que ustedes tuvieron en el bosquejo de la semana pasada, hablábamos que no debían de murmurar en contra de Dios. Con todo esto, bueno, pues a partir de este momento, a partir del verso número 11, Pablo va a hacer una conclusión de los sucesos históricos buscando que se cumplan algunos propósitos en los corintios. Y esto, bueno, podemos pensar que ya el apóstol Pablo le está hablando a un pueblo
a un pueblo de Dios que ya tenía con antelación conocimiento de las cosas y de los eventos pasados que le habían sucedido a los judíos. Y esto es lo que en un momento dado nosotros también tenemos que saber, ¿sí? Que si no conociéramos nosotros la historia bíblica, difícilmente vamos a entender el presente bíblico o las cosas o las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Hubo a principios de nuestra era un hombre, un orador famoso, que se llamaba Cicerón, que decía el no saber lo que sucedió antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Esto refiere a que si no conocemos nosotros la historia, pues definitivamente nunca vamos a saber el porqué de las cosas que ahora están sucediendo. Entonces nuestro estudio el día de hoy, como ya tienen ustedes en su bosquejo, lleva ahí, le habíamos puesto la historia, no solo es para recordar, ¿verdad? El verso número 11 y 12 los voy a leer los dos juntos, de 1 de Corintios capítulo 10, dice así la escritura: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto definitivamente es una advertencia para los corintios, pero no solamente para los corintios, también para nosotros, ¿sí? Y ahí en el inciso 1, ¿verdad? La historia, aparte de que no es solamente un recuerdo, también podemos considerar que la historia está escrita como ejemplo. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuáles eran las circunstancias de lo que estaba sucediendo? Bueno, pues aquí pudiéramos pensar que Dios le pareció necesario registrar los hechos y sucesos que a detalle tenía que advertir directamente a su pueblo de generaciones sucesivas que iban a venir y que en otras culturas debían de tomar en cuenta la historia bíblica. ¿Por qué pudiéramos hacernos esta pregunta? ¿Por qué Dios quería en un momento dado que nosotros tuviéramos en cuenta la historia bíblica? Bueno, pues yo creo que hay algo que rescatar de todo esto, y un buen amigo cristiano, me hacía reflexionar de esta situación en que donde Dios precisamente no solo quería sacar a Israel del entorno geográfico de Egipto, sino que también quería extraer a Egipto del corazón de los mismos judíos. ¿Qué es esto que estamos diciendo? Bueno, aquí lo que estamos tratando de decir es que era tan marcada la influencia de Egipto en los judíos que ya habían adoptado prácticamente los hábitos, las costumbres, las tradiciones de los mismos egipcios, y para Israel vivir en Egipto o vivir como un egipcio prácticamente era como vivir en su cultura. Esto es así. Se los voy a explicar de esta manera. Un ejemplo de ello es que si tú te vas a vivir a otra parte diferente aquí a esta ciudad, te vas a vivir al sureste, te vas a vivir al norte, con el tiempo vas a empezar a tomar los hábitos, los acentos, como habla la persona, vas a tomar también los hábitos alimenticios, vas a tener los hábitos y las costumbres de ese lugar, vas a tomar también las tradiciones, pero tú no te vas a dar cuenta. Y va a llegar un momento en que cuando regreses otra vez aquí a esta ciudad, a lo mejor cuando empiezas a hablar, alguien te va a preguntar: oye, ¿tú ya tomaste las mismas palabras y los mismos modos y el acento de ese lugar? ¿Verdad? Y te va a contestar la persona: ah, caray, ¿en serio? Pues no me había dado cuenta. Esa es la contestación que todo el mundo dice: no me había dado cuenta, no sabía, no me había percatado de esto. Y esto es algo tan notorio que la gente no sabe, porque sencillamente ha tomado las costumbres de ese lugar porque está lejos del lugar de donde acostumbraba vivir antes. Y entonces se puede decir que Israel se había acostumbrado a las costumbres de ese lugar, se había acostumbrado a los ídolos de Egipto, había dejado de clamar a Dios, había dejado de escuchar la voz de Dios, había dejado de obedecer a Dios mismo, porque ya había
empezado a adorar a ídolos y había tomado las costumbres que tenían precisamente los egipcios. Y esto le puede suceder a cualquier creyente, sin darse cuenta se regresa al mundo. Y quiero decirte una cosa, el creyente se regresa o se acostumbra directamente a los modelos del mundo por 4 razones, ¿sí? ¿Cuáles son estas razones? Bueno, primero, sencillamente es la que, por las tradiciones y costumbres que traía del mundo. O sea, antes de conocer de Jesucristo traías tú cosas, atracciones, costumbres, hábitos alimenticios, condiciones de vida. Y esto, pues sencillamente, estaban tan arraigadas que hasta el día de hoy te puedo decir que hay algunas cosas que todavía te llaman la atención. La segunda, habían dejado de tener comunión con Dios sencillamente porque habían dejado de orar. Ya no hacían sacrificios, ya no hacían holocaustos para el Señor, ya hacían holocaustos pero para Baal, ¿sí? Ya habían abandonado prácticamente toda su tradición judía y todos los hábitos o costumbres que Dios en su momento le había dado a través de su palabra. Su ley prácticamente ya no tenía el arraigo que tuviera en su corazón. Y número 3, ¿sí? Ellos habían dejado de leer y de escuchar a los profetas, habían dejado de escuchar a Moisés, a Aarón, como muchas personas han dejado de leer la Biblia y se alejan de Dios y empiezan a ser seducidos por el mundo. Y la número 4, que es la más importante, es que muchas personas no habían entendido el poder, la majestad, lo sublime y sobre todo el conocer a un Dios vivo y el saber que Dios era un Dios que estaba procurando su bienestar y que constantemente estaba cuidando de ellos y le estaba dando el alimento y que los guiaba tanto de día y de noche. A esto no le habían dado el valor. Y esto es algo muy importante porque yo te puedo decir que en esta 4ª instancia, si bien a los judíos esto no les quedaba claro, a muchos cristianos no han entendido, ¿sí?, el por qué Jesús murió en la cruz, resucitó al 3er día para redimir a los escogidos y que solamente a través de la fe y del arrepentimiento de nuestros pecados alcanzaremos la vida eterna. Eso es la razón más peligrosa que para muchos el día de hoy no les ha quedado claro, porque no conocen los méritos de Jesús en la cruz, porque no se hallan pecadores, porque tampoco quieren arrepentirse, porque desconocen lo que Jesús ha hecho en la cruz y que ha venido a redimirnos, y que si nosotros no buscamos una fe ferviente y que no nos arrepentimos en nuestro corazón, genuinamente, de forma auténtica, en lo profundo de nuestro ser, y le pedimos perdón a nuestro Dios por todos nuestros actos, esto no nos va a llevar a la vida eterna, sino que sencillamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces este es el peligro que tienen muchos hasta el día de hoy. Pero a costa de esto, de creer que están en una atmósfera espiritual que Dios les va a llevar, porque Dios solamente hablan de uno de los atributos de Dios, que es el amor, pero no saben del juicio de Dios, tampoco saben del juicio, de la justicia de Dios mismo, no, tampoco saben de esa ira que vendrá el día que en su momento Dios reclame, ¿sí?, de su corazón a aquellos escogidos, y que solamente alcanzarán la vida eterna aquellos que verdaderamente sean fieles a nuestro Señor. Y entonces, en medio de todo esto, muchas personas creen en su vana manera de pensar que el día que se mueran van a llegar directamente al cielo, y están seguros de eso. Pero dice claramente la Escritura en Daniel 12:2, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión perpetua. Haciendo todo este asunto de esta historia, ¿sí?, ¿cómo poder extraer en un momento dado las tradiciones? ¿Cómo poder extraer las cosas que hay en el corazón tan arraigadas como Israel las tenía? ¿Cómo extraer a Egipto del corazón de los israelitas? ¿Cómo extraer tus tradiciones paganas, por decirlo así, de tu corazón? Que sencillamente durante años las has tenido, y cuando vas a tu lugar de origen, y quiero confesarles algo, yo a veces, a mí me costó mucho trabajo librarme de tantas cosas que yo tenía, ¿sí?, y acostumbraba a hacer. ¿Por qué? Porque son cosas que traes arraigadas desde niños. Y en todo caso, bueno,
yo decía, bueno, ¿y cómo es que poco a poco me tengo que librar de todo esto? Y esto lo hice hace muchos años. Lo primero que consideré es definitivamente buscar a Dios de todo mi corazón y empezar a asistir a la iglesia y empezar a leer la Biblia. Y bueno, yo quiero decirte que en un momento dado, Dios lo que tenía que hacer para extraer directamente a Egipto del corazón de los israelitas, los tenía que llevar y sacar directamente del entorno geográfico, pero los tenía que sacar para introducirlos al desierto. ¿Por qué razón? Los creyentes que son sacados del mundo son introducidos directamente en la iglesia. Y la iglesia en algún sentido es un desierto. La iglesia misma es donde el creyente aprende, como el judío aprendió a depender de Dios mismo. Aprendió a alimentarse del maná que le llegaba del cielo. Aprendió, ¿sí?, a beber agua de la peña, ¿sí?, donde no había agua, existió agua sencillamente porque fue los indicios que Dios quería para su pueblo y que lo guiaba a través de Moisés. En algún sentido, Moisés es un tipo de Cristo, porque Moisés entregaba esa agua, ¿sí?, y sobre todo entregaba palabra, y él era el intercesor directamente delante de Dios. Pero en todo caso, yo te puedo decir que hasta el día de hoy, muchos creyentes aprenden a vivir la vida piadosa y los hábitos y las costumbres que Dios quiere que vivamos, siempre que nosotros estamos dentro del entorno y de los 4 muros de nuestra iglesia. Es como Él desea fervientemente que nosotros aprendamos a vivir de una manera santa, piadosa, honrosa, una manera que podamos vivir verdaderamente impecable delante de Él, pero a través de la lectura de su palabra. Y nadie puede hacer las cosas a menos que se congregue. Lógicamente hoy en estas condiciones, sobre todo que acaba de suceder lo de la fase 3 de la pandemia, es muy difícil que nos congreguemos, pero esta manera de poder externar todo esto a través de la palabra, debemos entender que cuando acabe todo esto, si el Señor lo permite, podremos congregarnos y gozarnos de saber que Dios nos lleva al lugar donde nos ha fortalecido, donde nos ha forjado, donde nos ha ayudado a vivir, y que los distintos ejemplos entre familia que podemos tener son los mismos que nosotros tenemos que llevar a cabo a través de que vemos vidas piadosas en los demás, y es la manera en cómo Dios utiliza ese lugar llamado iglesia para que nosotros podamos aprender a vivir como Él quiere. Número 2. La historia para amonestarnos. Dice el verso 11, ahí mismo, de 1 Corintios capítulo 10, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Sí? El amonestarnos es como llamar la atención, es como alguien nos zarandea y nos muestre verdaderamente lo que se debe de hacer. Pero quiero decirte una cosa: tú no puedes sentirte amonestado por alguien a menos que tú consideres a ese alguien como una autoridad sobre ti. Te lo voy a explicar de esta forma. Tú tienes un vecino y el vecino te dice: oye, veo que está muy sucia tu banqueta, la debes de barrer. Y tú le vas a decir: ¿y tú quién eres para decirme eso? Tú no eres ninguna autoridad para mí. Si yo quiero lo hago, si no, no. Eso es lo que tú le puedes decir, ¿verdad? Entonces, se puede decir que la gente no obedece a Dios porque no lo considera como una autoridad. Y no obedece a Dios. Muchos cristianos no obedecen a Dios porque no han sido instruidos perfectamente en el temor de Dios, porque no han entendido correctamente la piedad que se debe de vivir a través de la Escritura. No han entendido, y este es un problema de liderazgo, que en ocasiones no se demuestra a la gente que la máxima autoridad que tenemos nosotros, ¿sí?, es buscar a Dios de todo nuestro corazón, y que la Biblia es la única regla de fe que debemos de tener para nuestra vida, y es lo que debemos de permear constantemente hacia los demás. Entonces, se puede decir que ¿cómo podemos obligar a la gente a que pueda obedecer a Dios si no lo conoce? Si no conoce los méritos de Jesús en la cruz, si desconoce prácticamente que se tiene que arrepentir, si desconoce que tiene que buscar al Señor Jesucristo por fe. Entonces es incongruente que a veces le digamos
a las personas, arrepiéntete. ¿De qué voy a arrepentir? La gente a veces no sabe por qué debe de tener una autoridad como Dios. Pero debemos entender que si nosotros como creyentes tenemos la autoridad absoluta y total de Dios, entonces debemos de considerar que no hay otra autoridad más grande que la palabra de Dios, y esto debe de ser permanente a lo largo de toda la vida del creyente. Entonces se puede decir que Dios nos legó el Antiguo y Nuevo Testamento, nos legó un volumen de su palabra para amonestarnos, para que vivamos de forma armoniosa, de acuerdo con sus preceptos, de acuerdo como dice Dios en su palabra. Miren cómo dice 2 de Corintios, en el capítulo número 10, en los versos 8 al 10, dice la Escritura así: porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Y fíjense bien lo que dice el verso 10, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Cuando esta carta llegó directamente a los corintios, ellos menospreciaban la personalidad de Pablo. Muchas personas menosprecian la personalidad de los pastores, de las personas que se paran en un púlpito. Menosprecian la autoridad de Dios, menosprecian la Escritura, porque no han aprendido a tener el temor de Dios, porque no han sido enseñados ni capacitados en la verdadera y genuina doctrina cristiana, y porque sencillamente no lo van a hacer a menos que el Señor mismo se lo revele a través de su Santo Espíritu, si es que verdaderamente son escogidos de Dios. Y yo quiero que te hagas esta pregunta: si tú realmente no te sometes a la autoridad de la Biblia, si tú realmente no consideras a Dios a una autoridad, tienes un problema. No lo tienes conmigo, lo tienes directamente con Dios. Porque esto va a provocar que tú hagas y vivas como mejor te parece. Entonces, se puede decir que ahí también en Efesios, vayan por favor ustedes al capítulo número 6. Efesios, recuerden que está adelante. En el capítulo 6, verso número 4, habla de esta amonestación que precisamente el apóstol Pablo indica para los padres, y dice así la Escritura, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto refiere claramente a que la disciplina y la instrucción bíblica debe de estar de forma constante en las casas, en los hogares, que hasta el día de hoy están ahorita, y esa es la intención que Dios quiere en algún sentido. Hay un propósito de Dios mismo en este tiempo, que todas las personas que conocen al Señor puedan instruir y capacitar a sus familias, que aproveches el tiempo en familia, que no digas estoy harto de estar encerrado. No, aprovecha el tiempo para instruir a tu esposa, a tus hijos, a todos tus familiares en la Escritura, ¿sí? Y aquí directamente advierte el apóstol Pablo que si en un momento dado nosotros no vamos a tener una disciplina y una amonestación directa hacia nuestros hijos, después no te preguntes por qué tienes hijos que son incorregibles. Después no te preguntas por qué tienes hijos con vicios. Después no te preguntes por qué salen hijos malformados y con actitudes totalmente erróneas y con condiciones inmorales. Y déjame decirte que este es un gran desafío para los que somos padres. Y yo me siento desafiado con esto, ¿sí? Entonces, aquí con todo esto, yo te puedo decir que no debemos de pensar que en un momento dado el Antiguo Testamento ha sido dado nada más como para que mostremos el castigo de Dios, y el Nuevo Testamento sea nada más hablar del amor de Dios y que entre los dos se contrapunten. No, hay una congruencia directamente en la Escritura, y esto nos lleva a pensar que hasta el día de hoy tanto el judío en tiempos bíblicos como el corintio en
en tiempos del apóstol Pablo, como el creyente hasta el día de hoy debe de llevar una vida piadosa delante del Señor, porque esto es lo que pide el Señor y demanda de su palabra. Número 3. La historia es para nosotros. Ahí mismo, en donde estábamos, ¿sí?, dice la Escritura, amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de los fines de los siglos? Bueno, pues se refiere a que estamos viviendo el último periodo de la historia y que el fin de los tiempos comenzó a partir de la venida de mi Señor Jesucristo. Pero aunque no sepamos precisamente cuándo vaya a ser el fin de este periodo, debemos de seguir llevando una vida piadosa, una vida entregada, una vida influenciada directamente por nuestro Dios, una vida totalmente filtrada a través de la palabra, y esto va a ayudar a que no nos equivoquemos en que nuestra actitud, nuestra conducta siempre va a ser directamente guiada a través del Espíritu de nuestro Dios. Miren cómo dice 1 Corintios en el capítulo 6, 11, ¿sí? Dice la Escritura en el capítulo 6 de 1 Corintios, en los versos 11 en adelante. Y esto erais algunos, ya más habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa todo esto cuando dice ya antes eras ustedes? Bueno, antes de esto, desde el verso 9 hace referencia a una condición de vida y un catálogo de actitudes y de pecados que nosotros teníamos, y que algunos de nosotros no solamente caemos en uno, sino que podríamos caer en 2 o 3. Tú mismo lo puedes leer allí en tu casa. Pero cuando dice esto erais algunos de nosotros, esto significa que nos sanciona directamente nuestro Dios, y así que la historia sirve para mostrarnos verdaderamente cómo es que éramos al final de los tiempos y ahora cómo ya somos nuevamente. Y dice, ya habéis sido lavados a través de la sangre de mi Señor Jesucristo, ya habéis sido santificados a través del sacrificio de mi Señor Jesús en la cruz, y ya habéis sido justificados a través de esa magnífica obra de amor en la cruz del Calvario, que mi Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos tener vida y alcanzar la vida eterna. Y decimos ahí también que se puede decir que, como a cada Corinto, como los creyentes, deberá de hacerle caso verdaderamente, y no solamente creo hacer caso omiso de lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios debe de ser toda una autoridad. Cada vez que nosotros pudiéramos abrir la Biblia, debería de ser algo que lo debemos de leer de forma solemne, de forma respetuosa, de forma reflexiva, de forma en que nosotros podamos entender y aceptar que solo nuestro Dios ha traído este volumen para que nosotros la podamos entender a través de su Santo Espíritu, si es que verdaderamente somos escogidos de Dios y si es que Él ha aceptado que nosotros seamos aquellos que alcanzaremos la vida eterna. Número 4, mis queridos hermanos, la historia es para no fallar. Dice el verso número 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos en algún momento, y hablo absolutamente todos, se han sentido seguros de algo. Hay personas que he visto que dicen, estoy segurísimo, esta venta no me la quita nadie. Resulta que después del tiempo no vendió nada. Hay otro que he escuchado que dice, este puesto va a ser mío siempre, yo sé que me lo van a dar a mí. Resulta que se lo dan a otro. Hay otro que dice, este coche me lo tengo que comprar, y resulta que nunca se lo compra. Alguna vez escuché a una persona muy cercana a mí que dijo, quiero ser jugador profesional, se lesionó la rodilla hace muchos años, resultó que nunca alcanzó esto. ¿Qué estamos tratando de decir con toda esta situación? Bueno, llega un punto en que la persona se siente tan firme, tan segura de sí misma, ¿sí?, que no se da cuenta que en ocasiones puede andar precisamente en arenas movedizas. No sabe lo que está pisando, no sabe a veces lo que está declarando, desconoce precisamente los designios de Dios. Es más, inclusive pudiéramos decir, caray, pues el día de mañana voy a hacer esto, y yo sería más prudente de decir, si Dios quiere, el día de mañana va a amanecer, y esperemos que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, ¿sí? Pero sin embargo hay gentes
que se sintieron muy seguras, como algunas personas en la Escritura, cuando el Señor Jesucristo andaba en su ministerio, allí en Lucas 18, el joven rico llegó y se había presentado con Jesús, y él en un momento dado, sabiendo que cumplía toda la ley, que había cumplido con todo, se acercó de forma soberbia, seguro de sí mismo, autosuficiente, un poquito arrogante, y se sentía tan firme de alcanzar el cielo, que él llegó y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le empezó a decir todos los mandamientos, y él dijo: ya lo hago, eso no tengo ningún problema. Y él le dice: ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. En ese momento se alejó el hombre triste, desconsolado, porque no lo podía lograr. Primeramente él se sentía muy firme, pero después se alejó triste, sabiendo que no podía, en su condición de riqueza, alcanzar la gloria de llegar directamente al cielo. En resumidas cuentas, él se sentía muy firme, pero estaba fallando. Israel también se sintió muy firme y muy seguro de que Dios estaría siempre a su lado, y que ellos como pueblo eran a los únicos a los que Dios podía escuchar y procurar. Ellos de alguna forma sentían que ellos eran los únicos y genuinos escogidos, y que no habría ningún otro pueblo a quien Dios había escogido. Sin embargo, podemos ver en la historia bíblica cómo es que muchos cayeron, ¿sí? Y esto lo vemos directamente en versos anteriores, en el verso 5, cómo es que muchos quedaron postrados en el desierto, ¿sí? Y yo te quiero decir que cómo es posible que en ocasiones la historia nos da la experiencia, ¿verdad?, de que no debemos de fallar, de que no debemos de sentirnos firmes, de que a veces podemos caer en el mismo error. El mismo rey David se sentía firme de haber sido el escogido por Dios, de reinar directamente a todo un pueblo, pero con el tiempo cayó en adulterio y su ministerio fue decayendo. ¿Cuál puede ser nuestra conclusión de estos 4 puntos, mis queridos amados hermanos? Bueno, pues te puedo decir que muchos creyentes, en un tiempo he conocido mucha gente a lo largo de décadas, cómo es que fueron firmes, y cómo es que ahora, en esa prudencia que tenían ellos a través de sus propios criterios, el alejarse un poquito de la Biblia, el dejar de leer, el dejar de tener comunión con Dios, el dejar de orar, el considerarse sabios en sus propios conceptos, ¿sí? Porque memorizaban hasta la Biblia, sencillamente cayeron y fallaron, erraron, tropezaron, y hoy sencillamente ya no están en el ministerio. Hay creyentes que también te puedo decir que no conocen la Biblia, no conocen la historia bíblica, pero se sienten orgullosos de creer en el Señor Jesucristo, se sienten orgullosos de que Dios les da libertad para actuar como mejor les parezca, no le tienen que pedir razones a nadie, no le tienen que dar cuentas a nadie, nada de esto. En un momento dado se guían sobre su propia prudencia y no buscan dirección de parte de Dios. Quiero decirte, por último, algo. El mirar, el no caer, esto significa que nosotros a veces nos podemos confiar en una falsa seguridad. El apóstol Pablo le hablaba a unos corintios que confiaban, ¿sí?, en ser miembros de una iglesia, y que ellos mismos se cobijaban y confiaban en estar cobijados tras un resguardo de membresía. Y esto les daba la seguridad plena que iban a alcanzar un lugar en especial, la vida eterna. Pero posiblemente, así como estos corintios, pudiera haber muchos creyentes el día de hoy que pudiéramos pensar que estamos cobijados y resguardados bajo la cobertura de una iglesia que nos cuida, que nos protege, que sus líderes están orando por nosotros. Pero quiero decirte que a lo mejor esto te puede dar firmeza de saber que estás en Cristo, pero tienes que tener mucho cuidado de no caer. Así que con esto quiero concluir y decirte que muchas personas se sienten autosuficientes, arrogantes, pero en ocasiones su corazón está muy lejos del Señor, porque desconocen precisamente lo que Dios quiere para sus vidas.
Pablo les aconseja a un pueblo corintio que estaba muy cerca de poder caer en la idolatría. Pablo le aconseja a un pueblo que estaba totalmente resguardado en una iglesia en donde ellos tenían que siempre estar buscando a Dios y tener comunión con el Señor, pero aquel que se aparte, aquel que se aleje, sencillamente se puede enfriar y creyendo que está firme, podría caer. Quiero concluir con una oración, sabiendo que hasta el día de hoy Dios ha depositado esta palabra en cada corazón y rogamos para que el Señor de consuelo, de confianza, pueda reflexionar en esto y yo te desafío a que puedas buscar a Dios de todo tu corazón. Este tiempo que ya tenemos ya algunas semanas de no podernos congregar, debe de ser un tiempo en donde nosotros debemos seguir siendo desafiados a través de la palabra, a través de la lectura, a través de la comunión, a través de la oración, a través de saber que Dios está ahí y que al margen de todo debemos de estar siempre ocupados en saber que Dios va a cuidar de nuestras vidas, con coronavirus, con la pandemia, con todo lo que se dice en los medios de comunicación. Que Dios guarde nuestras vidas y vamos a orar para despedirnos. Padre, Señor mi Dios, hoy te agradecemos, Señor, por el tiempo que tú nos has dado de poder escudriñar tu palabra, de poder tener un estudio bíblico, Señor, de poder desafiarnos a través de esta palabra tuya, para que hoy podamos estar siempre involucrados en esta lectura, Señor Dios, y sobre todo el respeto solemne a que siempre podamos ser amonestados de esta palabra escrita. Padre, que tú quisiste que nosotros pudiéramos tener este registro de esta palabra para que en nuestro corazón podamos guardarla y ceñirla, y sabedores, bendito Dios, que siempre que la tengamos en nuestro corazón debemos de buscar esa firmeza para no caer. Guarda nuestras vidas, ayuda, Señor Dios, nuestros corazones y permite que tu palabra siempre sea el consuelo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, bendito Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, si tienen algún comentario, alguna pregunta que se haya quedado por ahí, con gusto, pues háganlo saber a través de este medio. Nuestro deseo es que pues ustedes también pues no se queden con ninguna duda, y con el tiempo pues yo me podría comunicar también a través ya sea por teléfono o por este mismo medio, para que ustedes disipen cualquier duda. ¿Ok? Dios les bendiga, que Dios guarde su corazón, mis amados hermanos.